Buen día. Bueno, hoy vamos a comenzar con Nietzsche y en este sentido vamos a continuar con lo que habíamos planteado cuando comenzamos a hablar de Kierkegaard. Es decir, que vamos a adoptar un criterio más temático que cronológico, aunque en este caso tenemos una combinación de ambos, porque también coincide. Kierkegaard es un pensador de la primera mitad del siglo XIX y a continuación tendríamos a Nietzsche como un pensador de la segunda mitad del siglo XIX. Lo particular en este caso es que en ambos encontramos un parentesco que no se trata solamente del pensamiento, sino también hasta de las expresiones que utilizan, como iremos viendo oportunamente. ¿Y en qué consiste este parentesco? Justamente en la manera de abordar su tarea, que vendría a ser no un pensamiento de lo general, de la evolución histórica de ese pensamiento, sino de la creación del sí mismo, como un arte de sí mismo, como un modo de formación de la personalidad, y en donde ambos coinciden en expresar que ponen a su vida en la mesa de experimento. En su Ecce Homo, una obra fundamental de Nietzsche, donde podríamos decir que Nietzsche se explica a sí mismo, dice: no tenemos oído para las cosas, entre ellas los libros, para los cuales no nos han dado acceso a los acontecimientos de nuestra vida. Porque lo que quiere decir ahí Nietzsche, y dice realmente, que de aquellas cosas que nosotros no las vivimos, es como que no podemos entender el lenguaje. Dice, en ese caso no se entiende nada, y nos hacemos la ilusión de que allí donde no se oye, no hay nada. O sea que para que un pensamiento pueda crecer y nutrirse, tiene que estar vinculado a la vida. Y como este caso de Ecce Homo, toda la obra de Nietzsche está llena de explicaciones de sí mismo, comentarios, cartas, los prólogos para libros escritos y no escritos. Justamente acá otra coincidencia bastante clave con Kierkegaard, que también escribía comentarios sobre sus obras, ¿no? De una pequeña obra bastante breve como Migajas filosóficas, escribe una obra voluminosa como es el Postscriptum, para explicarse a sí mismo, y también hace prólogos de libros que no escribe, igual que Nietzsche. Y ojo, que estos dos pensadores que tienen tantas coincidencias no se conocían. No, ninguno de ellos había leído. Bueno, Nietzsche no podía leer Kierkegaard no podía leer a Nietzsche, pero Nietzsche tampoco leyó a Kierkegaard, aunque tenían un admirador común que era Branden, que le decía a Nietzsche que él tenía que leer a Kierkegaard, porque él también veía todas esas coincidencias. El caso es que Nietzsche es un pensador muy preocupado por la comunicación, que él considera casi como un atributo máximo del genio. Y eso de alguna manera es lo que es el gran escenificado en su Zaratustra, ¿no? Que así se lo llama, pero que en realidad se titula ese libro Así habló Zaratustra, donde Zaratustra también podría ser considerado como un alter ego de Nietzsche, no necesariamente, ¿no? Y donde expresa esa idea de que en la de la necesidad de comunicar, de hallar oídos preparados, y de que dice también de que la hora haya llegado para sus palabras. O sea, que sus palabras se puedan escuchar. O sea, que algo esté vinculado con la vida de aquel que escucha.
En fin, Nietzsche dice que él se cuenta a sí mismo y que toda la impronta de toda su obra es que no hay nada en ella que no esté vinculado a aspectos de su vida, o sea, un estado de ánimo, a un estado de salud también, o una fe, una decepción, una amistad o enemistad también. Y que aparece siempre como un camino lleno de sendas tortuosas, desvíos, avances, retrocesos y retornos, porque dice él también que la patria se halla siempre al regreso, donde donde en cada momento tiene algo que decir, sean derrotas o victorias, aciertos o equivocaciones. Lo que cuenta de sí son eternos combates. Y combates sobre todo que va dirigido a sí mismo, como si él colocara su vida como materia de experimento, esto que decimos, habíamos dicho que también lo decía Kierkegaard, puesta en la mesa de disección, para alimentar su pensamiento. Este es el sentido también de las máscaras, los disfraces, los cambios de piel que se producen en Nietzsche. Ese colgarse y descolgarse los pros y los contras, y jugar a veces de abogado del diablo contra sí mismo. Hacerse otro y luego permanecer en ese desafío de ser otro, o sea, no disolver la diferencia, sino que gozar esa diferencia. Y ahí también tenemos la coincidencia con Kierkegaard, las máscaras, los disfraces. Kierkegaard, que se presentaba siempre bajo diferentes seudónimos, que diferentes puntos de vista, lo mismo que Nietzsche, el famoso perspectivismo, colocarse de distintos puntos de vista, con distintos disfraces, distintas máscaras. Por otra parte, cada máscara es portadora de un estilo en el sentido de una unidad de forma y contenido, donde la idea, hecha estilo justamente, puede ser entonada en las altas cumbres del delirio y el abismo dionisíaco, o con un ritmo calmo, sereno, de planicie. La primera, por ejemplo, sería el caso del nacimiento de la tragedia, el segundo, el caso de Humano demasiado humano, obras que vamos a ver particularmente y ver cómo ahí va variando el estilo de acuerdo a la idea. O sea, cada pensamiento va envuelto en una forma artística, porque se trata, dice Nietzsche, de prosa para los oídos, escritura que está destinada a ser leída en voz alta. Pero ojo, porque crearse un estilo no es sumar una forma a un contenido, sino trabajar en la tarea de la creación del sí mismo. Sabemos que Nietzsche quería ser leído como músico y que hubiera preferido decir las cosas cantando. Entonces por eso nos vamos a aventurar nosotros en esa senda para tratar de interpretarlo como músico. Y vamos a tratar también de ver cada obra como un momento de su vida que corresponde a un modo musical y también, como el mismo Nietzsche dice, a un cambio de gusto en música. No se trata, sin embargo, de disolverlo en un esteticismo de la forma y de arrinconarlo en el rubro de poeta. Esto también lo habíamos visto, esta problemática con Kierkegaard, ¿no? Sino que se trataría de devolver la dignidad a la filosofía, colocando en primer plano esa figura del filósofo artista creada por el propio Nietzsche. Así como Kierkegaard decía que era un poeta del cristianismo, él habla de filósofo artista, o sea, vincular la filosofía al arte. Claro que se trata de arte aplicado a sí mismo.
Entonces, leerlo como música es leerlo en un sentido que entiende a la existencia y al pensamiento como fenómeno estético. Y entiende que un cambio de opinión corresponde siempre a un cambio de gusto, como decía Nietzsche, de gusto en música. Y ahí también se destaca el sentido del famoso perspectivismo de Nietzsche. Leerlo como música supone no armarse de una lupa para ir en pos del concepto y luego transformar a Nietzsche en sistema. Porque transformarlo en sistemas sería disolver las contradicciones y así transformarlo en algo refutable, matar la personalidad, la vida sobre la que anida ese pensamiento. Es el mismo Nietzsche el que nos da la clave para su interpretación, cuando en una carta a Lu dice: yo mismo he enseñado en ese sentido la filosofía antigua, cuando decía a mis oyentes: este sistema ha sido refutado y está muerto, pero la personalidad que se halla tras él es irrefutable. Por ejemplo, Platón. Y por cierto, sabemos que Nietzsche ha refutado abundantemente a Platón, el sistema Platón. Y bueno, recordemos que Nietzsche, a través de su alter ego, Zaratustra, el poeta, no se cuida de sus contradicciones, ni tampoco de la superposición de sentido, porque justamente es en esto en lo que consiste su perspectivismo, porque nada es sino en una constelación de sentido afectada por un estado de ánimo, una edad de la vida, un ángulo de enfoque, y así la mirada se tiñe del color de los cristales que la afectan. Por ejemplo, no hay lo bueno y lo malo vinculados en una relación estable, sino un permanente devenir lo uno de lo otro. Y entonces resulta que es imposible definir lo que es voluntad de poder, superhombre, fuerza activa, reactiva, porque no se trata de conceptos, sino de constelaciones de sentido que se van determinando a paso. Inclinarse por el concepto para desembocar en el sistema es entrar en esa categoría de los doctos que Nietzsche define como obreros que trabajan en torno a un tornillo, que esterilizan todo lo que tocan, porque ellos mismos son estériles. ¿Cuáles son entonces las virtudes que Nietzsche sugiere para el filósofo artista? Primero, mirada lejana, mirada desde las altas cumbres, mirada de águila, porque dice que la distancia tiene la doble ventaja de embellecer el paisaje y mostrarlo en toda su movilidad, la amplitud de todas sus revelaciones, como algo vivo que no se puede matar, pero que tampoco ojo se lo puede reducir a pura claridad, porque siempre va a haber restos de claro oscuro, algo de inconcluso, de inacabado. Y quizás por ello más eficaz, porque mantiene la mente alerta. Y es en este sentido que Nietzsche va a vincular también su escritura, su pensamiento, sus libros al baile, igual que Kierkegaard, que decía, bueno, yo prefiero no tener una partener porque no me puede seguir. Y acá surge la pregunta, si será posible que los libros de Nietzsche enseñen a muchos a bailar, o es que debe haber una predisposición al baile, un ya saber bailar, no frenarse, no pisarse y no quedarse pegado a un concepto. Y acá de alguna manera también podemos ver cierta conexión con lo que Kierkegaard planteaba con la figura de Sócrates, porque tiene que haber una predisposición, ¿no es cierto?, para bailar. O sea, que nadie puede ser un maestro que vuelque conocimientos, sino que más bien hacer que se dé cuenta, como decía Sócrates, o como dice Nietzsche, dice que
que él no quiere que haya seguidores de él, sino que cada uno se siga a sí mismo, cada uno descubra en sí mismo sus verdades. Y otra sugerencia que va a hacer al lector Nietzsche es dejar que las ideas vengan a nosotros. Dice, son inocentes como los niños. Porque no se trata de buscar y rebuscar con exhaustividad, sino más bien abandonarse a lo que se oiga, al sentido que nos asalte, que nos llegue así como un relámpago, como una fuerza repentina. Y entonces interesarnos no en la forma de la argumentación y la letra misma del pensamiento, sino en lo que ella nos produce, esa apreciación inmediata, o sea, el pensamiento en su primer hervor, con toda esa fuerza que nos afecta y nos transforma. Entonces, ¿cómo lo leemos? No como un corpus de conceptos, sino como una vida ofrecida como experimento que acompañamos en su movimiento. Por eso lo del baile. Tratar de ser una buena bailarina o una buena partener. Bueno, esto es todo por hoy. Para la próxima vamos a entrar al nacimiento de la tragedia. Y bueno, espero comentarios de ustedes aquí en el mismo canal. Pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, etc. Hasta la próxima.